Sheinbaum, Patán Augusto López y el reino de la impunidad del narcorrégimen morenista. No pasaron ni 24 horas de los nuevos escándalos de corrupción que involucran directamente a Patán Augusto López, cuando la señora Sheinbaum ya había salido a defenderlo y a decir que no había ni investigaciones ni denuncias en su contra. Hágame usted el favor. Una burda y estúpida mentira, porque todo México sabemos que el señor está mencionado y relacionado varias veces en los expedientes de la Barredora y del Huachicol Fiscal y tiene por lo menos 37 denuncias en su contra. Sí, 37. Y así, la señora Sheinbaum es solo la administradora del pacto de impunidad. Y te lo voy a demostrar con una lista de los 50 peores escándalos de corrupción del morenato que siguen impunes. 50. Vale la pena que te quedes todo el episodio para que lo recuerdes uno por uno. De eso se trata el episodio 431 de Factor Kaiser. Antes, dame unos cuantos segundos para decirte algo que me parece muy importante. ¿Sabes por qué yo puedo hablar de todo esto con plena libertad y sin agendas de intereses económicos y políticos? Porque Factor Kaiser utiliza YouTube y todas las plataformas de podcast de la manera más eficiente posible y vive gracias al apoyo generoso de personas como tú. Y así, solo te tengo que rendir cuentas a ti y a personas generosas como tú. Por eso se creó la sección Ciudadano Comprometido. Si te unes, ayudas a que exista y crezca este esfuerzo de comunicación libre e independiente y ayudas también, cada mes, a los niños con cáncer de Oaxaca y a sus familias a través de la organización Con Causa. Te confieso que pensé que después de 3 meses habría muchos más inscritos en esta sección y el donativo sería mucho mayor, como yo se lo prometía Con Causa. Por eso decidí aumentar el donativo al 20% del total de las inscripciones de cada mes. El lunes pasado ya deposité el 20% de 136 inscritos que hay en esta sección. Yo le prometí a la fundadora que crecería y no le voy a fallar. Únete, ayuda a que la comunicación libre e independiente viva y fluya y ayuda también a los pequeños de Oaxaca. Ahora sí, acompáñame a ver el episodio de hoy. Otra vez los incautos inocentes de este país se fueron con la finta de que la salida de Patán Augusto de la coordinación del Senado es un golpe de timón de la ceñito Sheinbaum para quitárselo de encima. Eso leí en columnas y en redes sociales de todo tipo de personas, incluso de algunos que considero informados e inteligentes. En muchos casos creo que se trata de este fenómeno que los gringos describen como wishful thinking, es decir, describir como cierto algo que deseas que suceda. Al parecer, muchas personas siguen esperando que un día la ceñito Sheinbaum se atreva a convertirse en la presidenta de México, en la presidenta con A. Una y otra vez les ha dicho a esos incautos que ella es solo la defensora del sexenio de su jefe, la administradora de la continuidad y, sobre todo, la abogada defensora de los Juniors López, de su clan y de todos los aliados políticos de su jefe. No lo hace a regañadientes, hombre, no es un cargo impuesto, no es una obligación que asuma como un sacrificio. Desde la campaña, todos los hechos, dichos y discursos de la señora que administra la oficina de la presidencia hoy apuntaban a que ella está feliz con el cargo de vocera de su jefe y de abogada defensora de la impunidad morenista. No le pesa, no le hace fuchi al cargo. A ver, no pasaron ni 24 horas del supuesto manotazo de poder que muchos incautos celebraron, cuando ayer, en su mañanera, la ceñito salió a decir que no había ni denuncias ni investigaciones contra Patán Augusto. Hágame usted el favor, que eran puros reportes periodísticos de los malquerientes de su movimiento. Así, mintiendo abierta y burdamente enfrente de todo México. No solo se le menciona varias veces, tanto a él directamente, como a sus socios y aliados en la investigación sobre Huachicol Fiscal, el escándalo de corrupción más grande de la historia de México, sino que se le menciona también y se le refiere varias veces en la investigación sobre la Barredora y su líder Hernán Bermúdez Requena. Por cierto, su amigo cercano y socio desde hace décadas, a quien nombró como secretario de Seguridad del Estado, cuando Patán Augusto era gobernador de Tabasco. Pero además de estas investigaciones que están allá a la vista de todo mundo y que fueron filtradas, por ejemplo, a Carlos Loret, ayer la señora Marilena Pérez Jaén, que fue diputada, recordó en varios medios de comunicación
que solo ella ya registró formalmente 37 denuncias en la Fiscalía General de la República contra Patán Augusto y la Barredora. Y así, la ceñito Sheinbaum miente burdamente cuando dice que no hay investigaciones y que no hay denuncias en contra del corruptazo del senador. Miente porque su chamba principal es cuidarlo, protegerlo, porque se trata del aliado número uno de su jefe, al que su jefe le dice primo hermano y el senador le dice de regreso primo hermano, así se dicen los tabasqueños. Y así, lo que muchos incautos ven como un golpe de poder no es otra cosa que un vil reacomodo para poder seguirle ofreciendo a este señor el 100% de impunidad, como lo que se ha ofrecido por 7 años a todo aquel que le rinda culto al narcorrégimen. A ver, el movimiento está formado al 100% por experredistas, expriistas, expanistas y ex-MCistas, los más corruptos de todos, que se aliaron a López porque éste les aseguraba impunidad. A ver, va de nuevo para que quede muy claro. Morena está conformado al 100% por los más corruptos perredistas, priistas, panistas y MCistas que fueron a besarle los pies a López para que éste les pudiera ofrecer 100% de impunidad. Puesto al revés. López y ahora Claudia han logrado mantener el 100% de impunidad a todo aquel que se una al narcorrégimen, a la narcosecta. A ver, pero no quiero que esto quede en una simple afirmación que debes creerme porque eres un ciudadano útil y feliz de la resistencia. Nuestro movimiento de resistencia no es de fe, sino de personas inteligentes e informadas como tú que generan su propio criterio. Por eso preparé una lista de 50 de los 50 peores escándalos de corrupción de los últimos 7 años, que siguen 100% impunes, por lo menos con respecto a los políticos que involucran estos casos directamente. Es decir, en un pequeño puñado de estos casos se hizo la finta de investigar a funcionarios menores para convertirlos en chivos expiatorios y cerrar los casos. Pero en 50 de los 50 escándalos de corrupción que te voy a recordar de los últimos 7 años, la impunidad de los políticos involucrados es del 100%. Y así es como Morena llena sus cuadros de políticos, con puro pinche corruptazo que necesita librar a la justicia. Así de fácil. Te prometo que vale la pena que te quedes para ver y escuchar la lista. Me la voy a echar muy rápido. Pero es importante que estés aquí para que hagas memoria y veas lo que te digo. Todos los saqué de fuentes confiables que tú puedes verificar. A ver, vamos a dar. 1. Huachico el fiscal y redes de corrupción política y militar con el crimen organizado. Colusión institucional que vale hoy más de 600,000 millones de pesos. 2. Segalmex, Diconsa, Liconsa, mega escándalo de corrupción por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, la más inútil de todas, y múltiples denuncias que puso. 3. Segalmex solo, red de proveedores, contratos y presuntas simulaciones documentadas por investigaciones periodísticas. Contratos con empresas sin capacidad, entregas incompletas, líneas recurrentes de auditorías e investigaciones que demuestran eso. 4. Casa Gris del Junior López prestada por Baker Hughes, contratista consentido de Pemex que mágicamente incrementó sus contratos y pagos. 5. Tren Maya y Tren Interoceánico, denuncias directas sobre corrupción burda de los hijos de López y de su clan en múltiples contratos de obras, servicios y proveeduría de material. 6. La Barredora, grupo criminal dedicado al huachicol, al tráfico de drogas, de armas y red de empresas factureras y domicilios fantasma vinculados a contratos públicos, dirigida por el exsecretario de Seguridad de Tabasco y vinculada directamente a Patán Augusto. 7. Birmex, megacompra 2025-2026, anulación por irregularidades y colusión, destituciones, compras amañadas, proveedores fantasma y entregas inexistentes. 8. Empresas sancionadas por documentación falsa en decenas de licitaciones ligadas a insumos médicos que provocaron el desabasto de medicinas. 9. El INSABI. Operación y compra, señalamientos recurrentes de miles de millones de pesos desaparecidos, opacidad absoluta, desorden administrativo y desvíos en su desaparición y en su transición al nuevo bodrio. 10. IMSSSTE, compras de COVID de vacunas. Excepciones de emergencia como foco de sobreprecios, irregularidades, a países como Rusia y Cuba, de los que jamás conocimos ni precios, ni beneficiarios, ni cantidades, ni condiciones. ¿Cuántas vacunas se compraron? ¿Quién sabe? ¿Cuánto costaron? ¿Quién sabe? ¿Quién se benefició? ¿Quién sabe? 11. Ventiladores de COVID. Empresas del hijo de Bartlett, ¿te acuerdas? Cyber Robotics, contratos a sobreprecio, desvío de recursos, que derivó en sanciones e inhabilitación de una empresa fantasma que ni siquiera era la buena. 12.
Otros contratos de COVID en material y equipo de compras cuestionadas, plagadas de irregularidades que nunca fueron investigadas con el pretexto de estar en emergencia. 13. Programas de bienestar y transferencias a través del Banco Bienestar. Señalamientos periódicos por padrones oscuros, verificación y controles inexistentes, lavado de dinero y desvío de recursos. 14. Becas y subsidios federales, observaciones recurrentes por ausencia de comprobación y documentación, beneficiarios no existentes, no identificables y no elegibles. 15. Universidades del bienestar. Miles de millones de pesos gastados en centros comunitarios, sin maestros, sin alumnos, sin material ni equipo, a los que se les dice universidades. 16. Cientos de videos, fotos, testimonios y evidencias de compra directa del voto en todo tipo de elecciones durante 7 años con dinero en efectivo a través de cuadrillas del partido oficial que registran, presionan y obligan al voto a millones de personas. 17. Videos, audios y testimonios que involucran directamente a los hijos de López, a sus hermanos, a sus primas, recibiendo sobres llenos de cash, traficando influencias o pactando elecciones. 18. Distribución de medicamentos, contratación de operadores sin experiencia y fallas en toda la cadena de suministro que abrieron todos los espacios posibles a la corrupción para parchar el sistema de abasto de medicinas que ellos mismos destruyeron. 19. Contratos con empresas fantasma en medicamentos y en equipo médico, detectadas en investigaciones de organizaciones de la sociedad civil, medios y Auditoría Superior de la Federación. 20. Factureras y prestanombres en contratación pública y en decenas de casos de obra pública federal, local y municipal. 21. Compras de uniformes y equipo médico a través de licitaciones simuladas con documentación falsa y empresas fantasma. 22. Proveedores vinculados a políticos y contratos fragmentados para evadir licitaciones, un patrón típico de comportamiento señalado en auditorías y en todo tipo de reportajes. 23. Pagos sin evidencia de servicios o entregas de producto, obras y servicios pagados y no ejecutados en todas las obras del gobierno federal, de los gobiernos locales y de los gobiernos municipales. 24. La CONADE de Ana Guevara. Decenas de irregularidades por cientos de millones observadas por la Auditoría Superior de la Federación, con múltiples denuncias ante la Fiscalía General de la República que siguen sin resolverse. 25. La CONACHIT de Álvarez Bulla, denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por malos manejos en distintas áreas, con valor de varias decenas de millones de pesos, que siguen impunes. 26. Red diplomática convertida en refugio de exgobernadores priistas, servidores acusados de acoso y agresión sexual y embajadas que se convirtieron en la vacación pagada a todo lujo de los peores morenistas posibles. 27. Como ejemplo de esto, la Embajada de México en el Reino Unido. Denuncias por acoso y maltrato, auditorías reprobatorias y presuntas irregularidades que quedaron en el olvido. Y ahora esa embajada se convirtió en refugio nada más y nada menos que del corruptazo Gertz Manero. 28. Pemex. Red de sobornos denunciada por Estados Unidos entre 2019 y 2021 para contratos y auditorías internas arregladas con dinero. 29. Sobrecostos sin explicación alguna y ampliaciones de contrato en todas las obras del sexenio que valen cientos de miles de millones de pesos que nunca han sido aclarados. 30. Obras sin permisos o autorización de ningún tipo, sin proyecto ejecutivo, sin planeación adecuada y con cambios permanentes en los proyectos que abrieron todo tipo de puertas a la corrupción de políticos y empresarios ligados directamente a Morena. 31. El Chaifa. Obra construida a través del ejército, que se realizó a través de puras adjudicaciones directas y simulaciones de licitaciones, con puros contratistas consentidos de las Fuerzas Armadas y sin transparencia alguna. 32. Dos Bocas. El monstruo del sexenio que costó más del triple de lo presupuestado. Construido también a través de puras adjudicaciones directas y simulaciones de licitación, para permitir a contratistas consentidos, como el compadre de Rocío Nale, que sigue impune. 33. Obras asignadas a Fuerzas Armadas como hoteles, parques, centros recreativos, sin permisos, sin autorizaciones, asignadas a contratistas consentidos, sin la menor transparencia. 34. Contratos de mantenimiento y proveeduría ligados a megaobras, asignados a personas y empresas directamente relacionadas con Morena. 35. Servicios ambientales y manifestaciones de impacto ambiental a través de contratos y consultorías cuestionadas completamente y ligadas a personas y a empresas del Morenato. 36. Expropiaciones al vapor e indemnizaciones arbitrarias y discrecionales para asegurar obras como el Tren Maya, plagadas de corrupción
y sin transparencia alguna de los montos, de los tipos, del método para determinarlas. 37. Arrendamiento de maquinaria y transporte de contratos de miles de millones de pesos a través de empresas ligadas directamente al morenato. 38. Materiales de construcción para las megaobras y todo tipo de obra pública a través de adjudicaciones directas, con sobreprecios, estimaciones infladas, material de mala calidad con empresas del clan de los Juniors López y otras empresas ligadas al morenato. 39. Contratos espejo y simulaciones de competencia a través de empresas de puro papel que pertenecen al mismo dueño, normalmente ligadas al morenato. 40. Desvíos estatales en programas sociales a través de empresas fantasma o de empresas que pertenecen a socios, familiares o prestanombres del gobernador o de sus aliados. 41. Obra pública estatal con adjudicación directa a través de empresas fantasma o de empresas que pertenecen a socios, familiares o prestanombres del gobernador o de sus aliados. 42. Los municipios. Miles de moches reportados por todos los medios locales de todo el país en obras medianas y pequeñas, pavimentación, luminarias, basura, seguridad, etc., a través de empresas fantasma o de empresas que pertenecen a socios, familiares o prestanombres del presidente municipal y de sus aliados. 43. Los fondos federalizados, la educación, la salud, la seguridad, desvíos multimillonarios y subejercicios señalados en fiscalización que llevaron a casos terribles de corrupción. 44. Policías y seguridad, compras de patrulla y su equipo con sobreprecio, entregas tardías, equipo defectuoso o inexistente a través de empresas ligadas al morenato. 45. Sistema federal y sistemas estatales anticorrupción, captura política, nombramientos cuestionados, inactividad, uso faccioso e incapacidad para llevar incluso los casos más sencillos. 46. Nepotismo local, familiares en la nómina, aviadores y plazas sin función real que se reportaron por todos los medios locales del país durante 7 años. 47. Tráfico de influencias en permisos y licencias, por ejemplo, de desarrollos urbanos, un patrón de corrupción municipal reportado permanentemente en medios locales. 48. Saqueos de cajas chicas y viáticos en gobiernos locales y municipales. 49. Compra de medicinas a nivel estatal, post-cancelación de las licitaciones federales, a través de empresas fantasmas o de empresas que pertenecen a socios, familiares o prestanombres de los gobernadores de Morena y sus aliados. Y 50. Represalias a denunciantes, que es un gravísimo caso de corrupción por todos lados, que se dieron en alertas públicas sobre muertes, lesiones y acoso a todo tipo de personas que señalan y denuncian la corrupción. 50 escándalos que todos conocimos y que viven en plena impunidad. Impunidad que hoy administra la señora Sheinbaum. Impunidad de la que depende la unidad artificial del morenato. Impunidad que es el único cemento que los mantiene pegados entre sí. En la resistencia de ciudadanos útiles y felices no nos vamos a cansar nunca de señalar la corrupción y de denunciar la impunidad, porque sabemos que al caer uno, se cae completo el castillo de naipes que es el morenato. Y así, tú y yo podemos reconstruir este país cuando eso suceda. Y por eso, ¡viva la resistencia!